Bueno, en este video de Excel vamos a aprender algunas formas de trabajar con textos, eh, bien sea con fórmulas o con algunas funcionalidades que tiene Excel. Vamos a tomar como referencia, por ejemplo, el nombre del empleado en este listado. Si digamos yo necesito separar los apellidos, tengo el listado así, nombres, apellidos y nombres en una sola celda, pero de pronto necesito acá primer apellido, segundo apellido y nombre. Hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Lo que podemos hacer primero es utilizar, seleccionando las celdas, le puedo dar en datos, texto en columnas y puedo hacer una separación. La separación la puedo hacer con un delimitado y le puedo decir que sea cuando esté delimitado por espacios. Aquí él nos va mostrando cuál es el resultado. Cada vez que él encuentre un espacio, lo que va a hacer es separar ese dato en una columna diferente. Vamos a dar en finalizar. Me dice que pues ya hay datos que si quiero reemplazarlos le digo que sí y él los separa. Bueno, acá me quedó corrido porque eh, la celda original pues va a dejar el primer dato que encuentre. Ya tenemos acá primer apellido, segundo apellido y el nombre. Otra forma de hacerlo, que es un poco más compleja, obviamente depende ya del escenario, es a través de fórmulas. Yo puedo hacer una fórmula que puedo utilizar, es hallar. Hallar me permite buscar un texto dentro de otro texto. Por ejemplo, yo voy a buscar el texto espacio, entre comillas dobles, dentro del texto, dentro de la celda que tiene el nombre, y él me va a arrojar el número de la posición. Si yo me ubico acá, empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 es la posición del espacio, del primer espacio en este caso. Entonces yo podría hacer otra fórmula que se llama extraer. Extraer, la voy a hacer por acá separada. Extrae. Le digo de qué texto voy a separar. Le doy la posición inicial, que en este caso sería la 1. Y le voy a decir cuántos caracteres tiene que traerme. En este caso le voy a decir que debe traerme 6. Cierro paréntesis. Y si ustedes notan, aquí me trajo solo el primer apellido. Lo único que debo hacer en este caso es cambiar este 6 por el resultado de la fórmula de hallar. Entonces uno las dos fórmulas, le digo extrae el texto del que voy a extraer, la posición inicial que en este caso sería 1 y el número de caracteres que voy a traer que sería el resultado de la fórmula hallar cuando encuentre el espacio dentro de este texto. Y a esto le va a restar 1. Y el resultado es el mismo. Me trae el primer apellido de, de este colaborador, ¿no? Yo puedo hacer que hallar, por ejemplo, hallar, puedo hacer una unión entre varios hallar. Entonces yo le puedo decir, aquí tengo mi fórmula hallar normal que me encuentra el primer espacio, entonces le puedo decir, encuéntreme el segundo espacio. El segundo espacio lo va a buscar en hallar, dentro del texto donde está el nombre de la persona, pero me pide un tercer parámetro que es opcional, que es el número inicial, es decir, desde dónde va a arrancar a hacer la búsqueda. En ese caso yo le coloco que es donde encuentre ese primer espacio. A este segundo, último parámetro le sumo 1 para que él arranque a buscar dentro de la posición 8. Significa que él arranca a buscar desde acá y empieza a buscar. Entonces esta es posición 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, que es el segundo espacio.
Así puedo seguir haciendo mi fórmula y hacer un extraer acá con la unión de estos dos hallar. Por ejemplo, acá, en lugar de este, voy a colocarle este segundo resultado. Y aquí me va a traer Vargas Contreras, porque va a ir hasta donde encuentre el segundo espacio. Así se puede hacer la extracción a través de fórmulas. Obviamente, así es un poco más complicado, pero de repente en varios escenarios es mejor utilizar el esquema de formulación que el esquema de separación por texto en columnas. Por ejemplo, si son datos que yo voy a ingresar nuevos y que siempre los voy a recibir de este modo, pues si lo tengo formulado, él siempre los va a separar. Mientras que si lo hago con texto en columnas, siempre me va a tocar ejecutar el mismo proceso sobre la celda que esté ingresando. Otras fórmulas que se pueden usar en la extracción de texto son izquierda, que me permite de un texto traer una X cantidad de caracteres de izquierda a derecha. Si yo, por ejemplo, le doy 5, él empieza desde la izquierda, cuenta 5 caracteres y me los trae. Entonces, igualmente, puedo hacer izquierda del texto de acá y le digo que hasta que hallar encuentre un espacio dentro de este texto, menos 1, ¿no? Para que no capture el espacio adicional. Estoy obteniendo el mismo resultado. Y puedo hacerlo al revés con la fórmula derecha. Entonces, derecha del texto, hallar, del texto buscado, entonces en este caso acá, texto buscado es el espacio, dentro del texto de acá, menos 1, y él me va a traer en este caso el nombre de la persona. Estas son las fórmulas básicas para manejar y extraer textos. Ahora, en algunos casos yo puedo necesitar reemplazar algunos datos por alguna razón. Por ejemplo, yo necesito que todos los datos que dicen EPS cambien por otro texto. Por ejemplo, vamos a cambiar el texto EPS por salud. Entonces vamos a utilizar una fórmula que se llama sustituir. Me pregunta primero, ¿cuál es el texto que voy a evaluar? Que en este caso es la celda donde está el nombre de la EPS. ¿Cuál es el texto original? Que en este caso va a ser el texto EPS. ¿Y cuál va a ser el texto nuevo? Que le voy a poner salud. ¿Sí? Le doy, cierro la fórmula y aquí puedo notar que todos los que tenían el texto EPS los cambió por salud. Esa es una fórmula muy importante, sustituir. Existe otra fórmula que se llama reemplazar, en donde yo tengo que decirle por posición qué debo hacer. Por ejemplo, vamos a hacerlo en este caso con el nombre del empleado. De pronto no tiene mucho sentido, pero lo que voy a hacer es que voy a reemplazar el texto original, que sería este, el número inicial donde voy a reemplazar. Entonces yo le voy a decir que por favor halle primero halle el espacio dentro de este texto, ¿sí? Ese va a ser el número inicial. El número de caracteres que voy a reemplazar, que digamos va a reemplazar 100, para este ejercicio lo voy a colocar así. Y el texto nuevo con el que lo va a reemplazar, que va a ser espacios vacíos, es decir, comillas dobles abiertas y cerradas de una vez. Aquí lo que estoy obteniendo es que él reemplaza toda esta parte del nombre, lo reemplaza por espacios vacíos, o sea, Contreras Mario lo está reemplazando por espacios vacíos. Así también estoy obteniendo el primer apellido de la persona. O sustituir, por ejemplo,
puedo sustituir los espacios por guiones y él reemplaza los espacios por guiones. Hay un parámetro adicional que tiene la fórmula de sustituir que se llama el número de ocurrencias. Si yo, por ejemplo, le coloco acá que solo el número de ocurrencias sea 1, él solamente va a reemplazar el primer espacio que encuentre, pero los demás espacios ya no los va a evaluar. Apenas se encuentre el primero, termina de ejecutar la fórmula. Si yo no le coloco nada, que es como normalmente se utiliza la fórmula, pues él reemplaza todas las coincidencias que encuentre dentro de ese texto. Esto puede servir para hacer muchas cosas, muchos reemplazos, muchos temas de información que a veces llega de los sistemas un poco sucia cuando la baja uno de algún programa. Entonces puede uno hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo sin que tenga mucho sentido con la lista, pero a veces llega la información de un número, por ejemplo, llega de este modo, llega con las comas ya seteadas dentro del mismo texto. Eso depende de muchas cosas, ¿no? Puede ser que yo he visto que en las páginas de los bancos a veces baja la información así. Entonces puede llegar así, 125.12, pero resulta que yo necesito reemplazar ese punto por la coma, que es el que yo estoy utilizando. Entonces simplemente le doy en reemplazar, sustituir es la más adecuada en este caso. Sustituir, reemplazo del texto original, entonces va a reemplazar el punto y lo voy a reemplazar por la coma. Le doy ahí, ya él reemplazó la coma. Obviamente aquí él no está interpretando que esto es un número, entonces yo puedo agregar simplemente aquí una fórmula adicional que es valor, que lo único que hace es evaluar un texto y de ser posible lo convierte en un dato numérico. Aquí ya nos aparecería como un número y por ende pues nosotros ya aquí lo podríamos operar. Si yo hago aquí una fórmula de suma, por ejemplo, con estas celdas, este me suma, pero esta no me suma, porque este es un texto. Esta es una forma muy fácil de también arreglar los datos que vienen, pues de pronto, desde sus orígenes, mal parseados, mal ubicados en su tipo de dato y pues que pueden ocasionar este tipo de problemas. Ahora, otras formas de hacerlo es utilizar el reemplazar. Yo puedo hacer control B, puedo buscar acá por ejemplo el punto y le digo que lo reemplace por la coma. Cuando hago esto le digo reemplazar todos y ella me reemplaza los datos. Vuelvo, insisto, eso depende del escenario. Puede ser que en este caso particular esta sea la forma adecuada de hacerlo porque voy a utilizar el dato una sola vez, pero si de repente es un dato que voy a estar ingresando constantemente, pues debo más bien apuntarle a hacerlo a través de fórmulas. Espero que estas formulitas que hemos aprendido en este video puedan aprovecharlas al máximo en sus labores cotidianas.